Hola, el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con los derechos humanos, características y fundamentos del mismo. Es por ello que los derechos humanos son todo derecho que tiene ser humano, como su nombre lo dice, derechos humanos, los derechos propios o atribuciones que tenemos cada uno por el hecho de nacer en una especie específica, la cual en este caso pues es la humana. En este sentido, el fundamento de los derechos humanos es el propio ser humano, entendiendo que los derechos humanos radican en una especificidad exacta, la cual es la raza humana, y es por ello que hablamos hoy en día de derechos humanos. ¿Por qué hablamos de los derechos humanos? Se habla de los derechos humanos porque a lo largo de la historia han sucedido en diferentes pueblos acontecimientos históricos, situaciones que han posicionado los derechos humanos como un baluarte importante en lo que tiene que ver las relaciones en sociedad. En este sentido, tenemos un carácter político de Grecia y Roma de lo que eran los derechos humanos, pero era un poco erróneo, ya que se establecía o se validaba el tema de la esclavitud y se entendía que habían derechos humanos para ciertos linajes o para aquellos que dominaban el poder en dicho momento. Otra visión es la ontológica, que se habla o se trata en el naturalismo, toda vez que se habla de un Dios específico que nos transfiere a nosotros ciertos atributos para relacionarnos en sociedad. Entonces no se habla tanto de lo que es el propio ser humano, sino un Dios. De ahora en adelante, pues esta liga entre Dios y el ser humano se tiende a dejar a un lado, toda vez que se establece que somos nosotros como seres humanos los que definimos las situaciones basados en la razón que sucederán más adelante. Es por ello que se toma como punto importante la línea de lo ético o lo que tiene que ver con el naturalismo basado en la razón, ya no tanto en aquella ley natural que se establecía, sino más en la razón de cada persona. Es por ello que los derechos humanos se concretan una vez finalizados una serie de sucesos, los cuales son la guerra mundial, o bueno, nuestras dos guerras mundiales, y es allí donde se empieza todo un trasegar, pero esto viene desde mucho más atrás, como lo argumentaba anteriormente. Ya hemos hablado de lo que tiene que ver del concepto y el fundamento del cual somos nosotros como seres humanos, y vamos a tocar unos temas importantes, los cuales tienen que ver con una serie de características. En primer lugar, una de las características importantes es la existencia en tematizar los fines del mismo. En este sentido hablamos de esta reticencia de lograr establecer que no se habla de derechos humanos por un orden jurídico o porque así lo establezca un Estado, sino que más bien hablamos de derechos humanos porque son propios de cada persona. En este sentido no tendría que existir un ordenamiento jurídico para avalar los derechos humanos, pues estos ya están concretos o intrínsecos en cada persona. Diferentes convenios ratificados por Colombia han establecido estos postulados, en que realmente no es necesario establecer una normatividad específica para que estos se hagan valer. Otra característica es el individualismo de los derechos humanos. En cuanto al individualismo de los derechos humanos, se debe entender que no se está hablando específicamente ya de Dios, como lo decía anteriormente, sino de que cada persona va a tener en sí una serie de derechos individuales, que si bien es cierto, son generales para todas las personas, cada persona va a tener sus propios derechos. Por ello hablamos de una función importante, y es que ellos son tanto imprescriptibles como inalienables, toda vez que se mantienen en el tiempo y no se pueden ceder a otra persona por más que se quiera. Como tercera característica tenemos que se habla de un conjunto de que son un conjunto de nociones sin explicar su alcance y contenido del mismo. En este sentido tenemos que los derechos humanos propios del ser humano, en los cuales prima la dignidad humana, se entiende que no son como tal un concepto simple de lo que han de ser los derechos humanos, sino más bien un fin en sí mismos, un fin en nosotros mismos, en el sentido en que los derechos humanos conceptualizan más allá de lo que tiene que ver con un simple significado. Entendido esto,
hablamos de que los derechos humanos son propios de cada persona y no es necesario establecer un concepto específico, pues son el fin en sí mismo. Unas líneas específicas de lo que se hablaba anteriormente en los derechos humanos eran una serie de perspectivas, como son la perspectiva realista. En este sentido, hablábamos de que la perspectiva realista se fundaba en el ser, en cada uno de nosotros, y era de esta manera que una vez se dieran las interacciones cara a cara entre cada persona, pues se establecería una serie de derechos específicos generales para todos. Es con la que yo como autor del video estoy más de acuerdo. Por otro lado tenemos la perspectiva individualista, ¿sí? Esta perspectiva tiene que ver con la realista, pero es más individual. Individual en el sentido en que yo tengo mis propios derechos y si aquel piensa que tiene otros diferentes, pues no es compatible conmigo. Entonces esta perspectiva nos generaría una serie de problemas. Al igual que la siguiente, que si bien es cierto tiene un tinte democrático, no lo es del todo. Esta es la teoría consensualista. Pues como su nombre lo indica, se establece un concepto específico, se establece un concepto específico de lo que son los derechos humanos basado en un concepto o en un consenso más bien de diferentes personas. Entonces, el consenso de los derechos humanos va a establecer unos derechos específicos, pero aquí radica el problema, toda vez que las minorías no tendrían derechos humanos porque se va a dar es lo que las mayorías digan. En este sentido se entiende un poco como democrático, pero más bien es también cercenar ciertos derechos de todas las personas generales, y es de este modo que pues también se afectaría lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, finalmente pues agradecer al profesor y los compañeros por quedarse hasta el final del video. Gracias.